Si eres de esas personas que en algún momento te dio curiosidad la política, pero no quieres alejarte de tu negocio y de tu empresa privada, bueno, pues probablemente vas a querer escuchar este episodio. Bueno, y si te gusta también la historia y la historia política de la República Dominicana. Hola, yo soy Jorge Chalhub, este es mi podcast, gracias por hacer clic en este episodio. Hoy tengo una conversación con el secretario de propaganda. Mira, se me olvidó preguntarle las funciones, aunque yo tengo una idea de un secretario de propaganda dentro de una organización. Les decía, hablo con el secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo, uno de los partidos de oposición de la República, del sistema político de la República Dominicana, y el partido que preside hasta el momento el expresidente Leonel Fernández. César Fernández es el con quien tengo esta conversación. Es un ingeniero que del 2000, cerca de los 2000 o en el 96, empezó a acercarse de manera más directa a la política hasta que terminó de formar parte de un sector externo y se alió a un partido, se unió a un partido político y desde entonces ha trabajado como servidor público, además de llevar su empresa de construcción a nivel privado. Hablamos de qué lo movió a eso, hablamos de la crisis política por la que estuvo pasando el país, porque una crisis de un partido de esa envergadura en octubre del 2019. Hablamos de esa crisis política, de la decisión del partido, de la corriente del presidente Fernández de irse a hacer casa fuera del PLD y muchísimas cosas más. Esto es una conversación que me encantó tener porque César es amigo y es con quien trabaja, un gran amigo mío y del podcast, diría yo. Pueden seguir a César A. Fernández en cualquier red social y etiquetarlo a la hora de compartir el episodio si lo disfrutan. Yo le hago preguntas que yo estoy seguro que muchos de ustedes quisieran saber. Nada, disfruten esta conversación con César Fernández. Señor César Fernández. Don Jorge. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, feliz de estar aquí finalmente. Sí, qué bueno tenerlo por aquí. Yo me puso muy contento cuando grabamos con Jochi Batista. Yo le decía, ven acá, y César escuchó el episodio. Ya, sí, no, me dijo que cuando hacemos con él. Y yo, pero ven acá, eso nada más hay que coordinarlo, nada más hay que ponernos de acuerdo. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo De está verdad que bien, te felicito porque, como dirían ustedes, me lancé el de Hochi completo. Sí, qué bueno. Y muy bien. De verdad que es una forma de comunicar interesante. Y es lo que la gente está buscando, las cosas diferentes y que las cosas se entiendan. Yo creo que para poder lograr algo, primero hay que entenderlo y luego saberlo comunicar. Entonces ya de ahí las cosas siguen solas. No, y esa es la clave, que las cosas se entiendan. La gente va a creer que yo estoy en contra de los medios tradicionales, pero en un medio tradicional te tiene como mucho 25 minutos, pero como mucho Así es. 25 minutos para desarrollar diferentes temas. Aquí Y a lo veces, podemos dar hay que extendido. cocinar los temas. Sí. Sobre todo las ideas, porque las ideas, en un mundo de tanta transformación, las ideas hay que poderlas desarrollar. Entonces, cuando no tienen la capacidad de desarrollarlas, a veces la gente dice, bueno, pero yo no entendí lo que me dijo, o no estoy de acuerdo con lo que la persona comunicó, pero es porque no tuviste el tiempo de desarrollarla. De desarrollar la idea, correcto. Aquí vamos a desarrollar ideas. Yo quiero aprovecharme también del conocimiento, del insight que tiene, que yo le dije que lo iba a tutear, pero ahora se me hace difícil, que tú tienes sobre cómo trabaja la maquinaria de un partido desde adentro. Hay cosas, aunque esto no es un tema, aquí no vino a sentarse nadie al informe, ni con Nuria, ni mucho menos, que mucho respeto para ambas. Pero sí hay preguntas que yo quiero hacer que los ciudadanos y la gente que no estamos en ese ambiente queremos conocer. Pero primero, usted es hijo, tú eres hijo de, yo creo que la primer cronista de arte de la República Dominicana. No, yo no sabía. No, ella está entre las primeras 5. Entre las primeras 5, Magda Florencio. Florencio, sí. Si tú le dices que está en la primera, vas a tener problemas con ella. Porque hay una generación que la antecedió. Sí. Susana Morillo, Mileide Cabral, un grupo de mujeres extraordinarias, donde realmente se hacía periodismo en esa época. Sí. Mi madre es egresada del Instituto Dominicano de Periodistas en los 70, no preciso la fecha, pero muy joven, 17, 18 años de edad.
Y tuvo la oportunidad, obviamente, no suena bien que lo diga, pero por su talento de rápidamente insertarse en medios de comunicación como la revista Ahora, que llegó a ser una referencia latinoamericana en cuanto a un producto periodístico, impreso, bien hecho, con mucho contenido, con mucho criterio. Antes de los semanarios, de las revistas semanales que sacan los periódicos ahora, la referencia en cuanto a revista que yo tenía de juventud era... yo no recuerdo si ya cuando yo era más adolescente o de pequeño la revista Ahora estaba, pero siempre he escuchado la referencia de Ahora y yo sí recuerdo que probablemente nunca debió llegar a mis manos, llegar a tener en las manos Sucesos, pero recuerdo Sucesos por el impacto de las imágenes y del trabajo que se hacía ahí. Muy sangriento. Suceso era como un folleto, más que casi un panfleto, diría yo. Era igual, venía como dentro de los periódicos una edición a la semana. En un momento era un encarte, pero luego se independizó. Okay. Pues ella descolló rápidamente en los medios más importantes de la época, el periódico El Nacional, el periódico Última Hora. Luego, cuando se funda el periódico Hoy, en el 1982, el propietario, don Pepín Corripio, la invita a que forme lo que es la página de sociales. Okay. Y ella forma un gran... se hace acompañar de un gran grupo de jóvenes periodistas que, como a ella, en su momento le dieron la oportunidad y creó lo que existe hoy. Sí. Apenas duró unos 10 años ahí y luego ya marcha de manera excelente. También mi mamá fue anchor del Miss Universo que se hizo aquí en República Dominicana en el 1977. Wow. Es decir, tiene una historia de larga data y se fue renovando en el tiempo. Incursionó mucho en radio. Me encantaba ir con ella a los programas de radio. Estuvo en Radio Popular con Corporán. Con, Dios mío, no recuerdo el nombre de su compañera, una periodista brillante. Tenía un programa de radio que era un toque de queda de 5 a 6 de la tarde. Pero estuvo en HIZ, en todas esas emisoras. Por supuesto, televisión. Sí. Llegó a tener un programa que para mí es el más exitoso. De programa era una combinación de sociales con farándula, donde por primera vez, estamos hablando de 1987, por primera vez se transmitió vía microondas en esa época desde Santiago. El buen amigo Jaime Tomás tenía una sección en vivo, un segmento que interactuaba con Carlos Batista. Jaime Tomás, pero el mismo Jaime Tomás que hace tiene un programa en CDN, ¿verdad? Estoy confundiendo ahora en El Sol de la Mañana. En El Sol de la Mañana. Sí, estoy confundiéndolo. Sí. Pero te estoy hablando del 1987, o sea, televisión en vivo combinada. Hace 33 años, 34 este año. Es decir, yo sé porque es mi fecha, mi año de nacimiento. Fueron innovadores en ese momento y revolucionaban. Yo recuerdo la cantidad de publicidad que tenían era increíble. Y cuando salen al mercado, el horario era de 2:30 a 3:30. Sí. Y a mi madre le decían, pero usted es tan loco, usted va a competir con el Chavo del 8. Que después del noticiero de Color Visión, era un toque de queda. Todo el mundo, con Henry Pimentel, ¿te acuerdas? Sí. Todo el mundo veía el Chavo del 8, que era la primera media hora. Y ellos les rompieron la competencia al Chavo, o sea, increíble. Y entre otras grandes participaciones que también dirigió el único canal que existió alguna vez solamente de sociales, se llamaba Isla Visión. Yo no sabía que hubo un canal de sociales. Sí, aquel proyecto de Baninter, recuerda, Baninter, don Ramoncito Báez apoyó mucho tanto a los artistas como a los medios de comunicación y crearon un canal. Don Julito Jacín fue el creador, el de la idea. Un canal que se llamaba Isla Visión, donde era solamente de sociales y mi mamá tuvo el privilegio y le dieron el honor de dirigirlo. No duró mucho porque en esa época vino la caída del banco y todos los problemas que tuvieron, pero fue un proyecto muy bonito, interesante, donde también se le dio muchísima oportunidad. Por ejemplo, te menciono Jacqueline Ventura, un producto de mi madre, un famoso cronista de arte, se llama Harry Ramírez. Claro. Bueno, el primer reportaje oficial de Harry Ramírez fue la crónica de mi boda, cuando yo me casé, en el 1998, y de ahí ese muchacho despegó y tiene muchísimo talento y le ha ido muy bien. Qué bien. No, y usted mencionó Carlos Batista, que estuvo en el programa que competía con el Chavo del 8. Sí, se llamaba Día a Día el programa. Día a Día. Y la idea fue de Carlos, hay que reconocerlo, él fue y conquistó a mi madre. Yo recuerdo una tarde en la terraza de mi casa, él fue con el proyecto. Aquí en Buen Árbol se arrima.
Y de verdad, ese es el refrán. tuvieron 10 años en primer lugar. 10 años, un programa, una revista de variedades diarias, de lunes a viernes. Y de verdad que yo estoy muy orgulloso y creo que aprendí algo también de estar, imagínate, Esa facilidad de comunicar, entonces me imagino que viene de ahí. Quizá yo no tenga facilidad, yo trato. Sí. No, yo lo percibo, yo percibo eso. De hecho, qué barbaridad. Tú eres secretario de propaganda. De propaganda, pero propaganda no es comunicación, son cosas diferentes. Pero es esencial. O sea, Sí, es claro. importante. Los códigos de la comunicación lo necesitan. Y a quien constantemente yo veo en medios de comunicación representando la fuerza del pueblo, es a ti. Somos parte del equipo de vocería. Sí. Hay un grupo de voceros importante y nos dan el privilegio de los medios nos invitan, el propio partido nos pauta en los diferentes programas y sí, nos sentimos muy cómodos porque como te decía, yo salía del colegio y iba o a una emisora de radio o a un estudio de televisión o a una redacción de un periódico. Por ejemplo, mi compañero de redacción de mi madre era don Álvaro Albelo. Wow. Imagínate tú, o sea, yo un niño en una maquinilla, don Alvarito escribiendo, Ramón Gómez Pepín, el profesor Morillo, o sea, gente con muchísimo talento, que fueron los que fundaron, vamos a decir, el periodismo en la República Dominicana. Sí, realmente. Y algo se me tenía que haber pegado ahí, aunque sea de default, como dicen. Sí, y entonces, ¿cómo tú eres ingeniero? Yo soy ingeniero civil de profesión. Y tengo una anécdota muy buena, que la voy a dar de exclusiva para este podcast. Tú sabes que cuando uno se gradúa, yo me gradué en INTEC, muy joven, apenas con 20 años de edad, y no conseguía trabajo. Digo, para que la gente que está escuchando no me vaya a acabar. Yo realmente no sé cómo es cuando uno se gradúa, pero ese tema lo podemos desarrollar después. Pero sí, entiendo. Entonces yo no tenía trabajo, o sea, no me contrataban porque era muy joven, no tenía experiencia, bueno. Y rondaba el segundo aniversario, no, perdón, antes de graduarme. El primer aniversario del programa en 1988. Y se hizo un cóctel de celebración del primer aniversario en el restaurante Reina de España. Okay. Está ahí creo que en la calle Cervantes o en Gascue. Estuvo mucho tiempo. El día de la fiesta me dice la productora, mira, tu mamá y Carlos, que son los hosts del programa, tienen que estar atendiendo al público y la gente y eso. Necesitamos a alguien que haga las entrevistas, que le pregunte a la gente la opinión del programa. Sí, como cuando la gente sale del cine que le preguntan, ¿qué le pareció la película? Exactamente. Exacto. Entonces, nada, yo agarro mi micrófono, un camarógrafo y comienzo a entrevistar a la gente. Durante toda una semana no hubo programa, sino que eran las entrevistas que yo fui haciendo el día de la actividad, una fiesta un cóctel como de 3 horas y eso. Al salir diariamente durante 1 hora, esa semana tuve mucha exposición. Yo tenía apenas 18, 19 años. Y la gente comenzó a llamar al canal. Pero ese muchacho nuevo, ¿quién es? Mira, tiene talento, lo hace bien. Y él se va a incorporar al programa. Y eso llegó a los oídos de mi madre. Claro. El año siguiente yo estoy preparando. Y digo, bueno, yo soy el entrevistador estrella. Mi madre medio me engañó y me mandó a Miami, que unas vacaciones. Pero yo estoy pendiente del programa. Claro, ya el segundo año ya era en el Jaragua. Ya no era en el Reina de España, era en el Jaragua. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquella remodelación del Jaragua, que habían unos leones, una cuestión? Era a todo dar. Una vaina full, como dicen. Y yo me orejeo y llego un día antes de la actividad. Y cuando llego al Jaragua, le digo a la productora, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi micrófono? Me dice, no. Lo primero que tu mamá dijo, que si tú le pones la mano a un micrófono, yo estoy cancelada. Digo, ¿pero cómo va a ser? Y voy a hablar con ella. Mami, pero no. Luego ella me explica, ella me dice, mira, mijo, tú estás estudiando ingeniería, ya tú eres casi ingeniero. Yo no quiero que tú te metas en ese medio, porque yo conozco el medio. O sea, yo tengo la vida entera, ya yo he hecho un sacrificio y no te quiero ver ahí. Y de verdad se lo agradezco porque la carrera de ingeniería me ha servido para muchísimas otras cosas, entre ellos poder comunicar hoy en día. Y ella tenía la razón al final del día, como madre, y también por la experiencia. Y eso vamos a decir que me frustró en ese momento claro. Una posible carrera de comunicador o de presentador o qué sé yo lo que. Pero ¿y que era para que no se distrajera? ¿Para que no te distraiga? Claro que sí. Qué bien, y qué bueno poder verlo ahora en frío y decir, no, pero me fue bien como ingeniero. Sí, no me quejo como ingeniero.
¿Y cómo entonces es que llegamos a la política? Porque a mí me pasa algo contigo. Que yo tengo, o sea, poniéndole genuinamente atención a la política, quizá, no sé, 6 años, quizá un poquito más. Pero siempre uno está pendiente y por la formación y por el entorno familiar también, de parte principalmente del lado de mi papá, pues uno siempre escucha del ambiente político. Pero a César Fernández, yo personalmente, y estoy seguro que a mucha gente le pasa igual, lo estoy viendo hace 2 años, 3, probablemente. Pero yo sé que tu carrera política no es de hace 2 años o 3. No. Mi carrera ya tiene 21 años. Ya. Y te cuento, ¿por qué yo estoy en política? Primero, desde que me gradué de bachillerato, perdón, antes de bachillerato, mis padres se fue a Estados Unidos, por cierto, que fue productor y director de televisión durante más de 40 años en los Estados Unidos. Estudió en New York Film Academy. O sea, por ahí también tengo La comunicación y el arte está en la sangre. Eso me sale. Mi padre me ofreció irme a estudiar el bachillerato de Estados Unidos. Ok. Imagínate, California, un estado que es la quinta economía del mundo. Pero yo dije, no, yo quiero estudiar en mi país. Primero, no quería dejar a mi madre sola. Y segundo, siempre creí en la República Dominicana. Cuando me gradué de bachiller, viene el mismo escenario. Mi papá me busca una universidad, me consiguen trabajo. Y yo, no. Yo vuelvo a Santo Domingo. Y la ingeniería me dio una oportunidad de tú poder pensar en transformaciones, como en hacer cambios, en cambiar las cosas. Y estudié mi alma mater es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, una institución de mucha avanzada, donde, imagínate, te haces ingeniero en 3 años y 3 meses, Sí. sin tomar vacaciones. Sí. Y ahí como que se me sembró esa semilla de los cambios y de las transformaciones. Bien joven, con apenas 24 años, en la época que se podía, a través de mi familia materna, está dividida en dos, o estuvo dividida en dos. Una PRDista, es decir, anti el régimen de Trujillo, y una pro el régimen de Trujillo. Tengo tíos que tuvieron la 40, presos, fueron miembros del 14 de junio, pero también tengo tíos que eran asistentes de Trujillo. Entonces, esa combinación se da, y ya una vez graduado, bien... Que es una combinación que no era fuera de lo común en la época. Para quienes nos estén escuchando, que quizás no estén tan familiarizados con la historia de la República Dominicana, era de los temas que se veían en aquella época. Son los temas que dividen la familia. Claro. Como ahora las 3 causales dividen la familia, Sí. dividen los partidos, es así. Entonces, a través de ese tío mío, que era muy cercano a Trujillo, voy a hacer una anécdota de uno de mis tíos, que es famosísima. Yo sé que la gente se va a reír mucho. Cuando se iba a construir, se iba a ampliar la carretera Duarte, en los años 50, hay uno de mis tíos abuelos, que era agrimensor, y Trujillo le ordena ir a Nueva York a comprar los equipos pesados para hacer la carretera, para ampliar la carretera. En esa época, si mal no recuerdo, y me cuentan mis otros tíos, le dieron Trujillo le da $150,000 en efectivo En aquella época. para que vaya a comprar los equipos. Ese tío abuelo mío era un tipo muy social, ¿tú entiendes? Le gustaba Muy chulo. la chercha y los tragos y salir. Y el tipo va al Waldorf Astoria, que era el hotel de moda de esa época, Sí. y alquila 2 niveles. Okay. Antes de ir a comprar una goma de un tractor, el tipo alquila 2 niveles y hace la señora fiesta. Ay. Un mes después es que Trujillo va a aquel famoso viaje a las Naciones Unidas y va al Waldorf Astoria. Y cuando se anuncia, dice que es el presidente de la República Dominicana y le dicen en el lobby presidente. No, pero No. el presidente tuvo que asumir. No. El presidente, no, usted no es el presidente, porque Trujillo, de que es muy modesto, un piso solamente. No, pero aquí había un tipo que vino, que es el presidente. El tipo alquiló 2 pisos, aquí había champaña. Dice, ¿quién fue que...? Dice Trujillo, ¿cómo se llama el que vino? ¿Cómo que se llama? Y era mi tío abuelo, Chepe Florencio. Y de allá Trujillo no lo mandó a matar, porque era su amigo personal. Sí. Pero lo mandó a meter preso. Y en consideración, mi abuelo, el padre de Magda, era alcalde en San Francisco de Macorís, síndico. Estamos hablando de 1954. Y lo mandó a meter preso en la cárcel de San Francisco de Macorís para que su hermano
tuviera facilidades. Pero ese día Ya. lo borró. Una pregunta, espérate, ojalá a ti no se te olvide por dónde íbamos, pero viendo esa cercanía de un lado de la familia al régimen, te pregunto porque yo creo que este episodio lo voy a publicar la semana que viene, a mitad de semana, y la semana siguiente de este episodio, el episodio que le sigue a este es el lunes 14 de junio, que es una conversación que yo tuve con mi abuelo, que perteneció al movimiento y todo lo demás, que pertenece, yo no sé si debe decir perteneció. Y yo le pregunté en un momento, no sé si tú tengas historias, de cómo tu familia, de un lado y del otro, vivieron la desaparición del tirano. O sea, cómo corrió la noticia y cuál fue la reacción de un lado y del otro. No sé si tú has tenido oportunidad de conversarlo en algún momento. Lo he conversado, no tengo muchos detalles más que lo que hay, porque hay mucho hermetismo. Sí. Todavía hay mucho hermetismo con eso. Pero continuando la historia, entonces, en los últimos 2 años de mandato del presidente Balaguer, él como que quería a Balaguer despedirse, como ayudando a todo el mundo. Y a uno de mis tíos, le asignan una gran obra. Una obra, en esa época, estamos hablando de unos casi 50 millones de pesos, para distribuirlo entre 14 ingenieros. Mi tío, que yo estoy recién graduado, me dice, concho, déjame ayudar al muchacho. Yo tenía Claro. apenas 24 años, 23 años de edad, y me asigna una obra en esa época de 8 millones de pesos. En esa época se asignaba grado a grado. ¿Cómo es asignar grado a grado? Bueno, que toma, ya no se licitaba, sino Ok. tú llegabas, toma el contrato, es tuyo. Ok. No se preguntaba más nada. Y me da la gran oportunidad de empezar a construir ya en serio para el Estado Dominicano. Eh, construyo mi obra, gracias a Dios, muy bien. Y ahí como que le cogí un poco de afecto al doctor Balaguer, porque obviamente me dio una gran oportunidad. Claro. De hecho, yo tenía una placa en mi carro, yo tenía una guaguita Suzuki Forza que decía adelante la placa 12 más 12. Ay, Dios mío. Imagínate tú con un carajito de 24 años que ni entendía prácticamente nada. Pero bueno, entonces ahí como que me inclino un poco por la política y gana el presidente Fernández en el 96. Ok. A través de una amiga que quiero muchísimo, conozco al papá del presidente Leonel Fernández. Ok. Y en esa época, 96-2000, sigo siendo contratista del Estado Dominicano, no a gran escala, a pequeña y mediana escala, y ya fundo. O sea que no tuvo, te digo porque hay mucha gente escuchando, no tuvo que ver nada el tema de que conoció al papá del presidente Fernández. No. Tú seguiste siendo contratista del Seguí Estado. siendo contratista. Que conociste al papá es una cosa que no Exacto. tiene nada que ver con... Exactamente. Sí, sí. Entonces, cuando llega el final en esa época fundo mi empresa constructora privada, conjunto con mi hermano de crianza, el ingeniero Joaquín Cerón, en el año 96, y nos dedicamos más en esa época al sector privado. Ok. No tanto, y gracias a Dios éramos una de las empresas más competitivas. Cuando gana el presidente Hipólito Mejía, seguimos trabajando en el sector privado y ya comenzamos a apoyar de manera un poco más directa al presidente Fernández, pero desde el sector externo, no en el PLD. Cuando viene la debacle económica en el año 2003, 2002, 2003, decidimos no dejar de aportar como contratista al proyecto Leonel Fernández, PLD, y decidimos participar de manera directa. E ingresamos al PLD a través del sector externo. Nos inscribimos y comenzamos a participar. Y ahí inició una carrera que no ha terminado. ¿Cómo fue ese primer acercamiento y por qué el primer acercamiento, el primer contacto con el presidente Fernández y por qué decidir apoyarnos en aquel momento? Yo entendía, mi empresa, yo económicamente estaba muy bien, pero el país no estaba bien. Entonces, como siempre he apostado a mi país, siempre he apostado a que aquí nosotros podemos superarnos, podemos hacer las cosas bien. Yo dije, yo no puedo ser indiferente a esto. Yo no puedo porque todos mis contratos eran en dólares. Los primeros call centers que se hicieron en el país lo hizo nuestra empresa, que en esa época se llamaba Verizon International. Sí. Y es decir, estábamos bien, pero el país no estaba bien, el país estaba de mal en peor. Y participamos activamente entonces. Y ahí tenemos el primer contacto con el presidente, fuimos haciendo cosas hasta que poco a poco fuimos, vamos a decir, haciendo camino al andar en una estructura política muy compleja, que era el PLD de esa época. Pero gracias al trabajo, yo pienso que con el trabajo se puede lograr todo, con la honestidad, con la dedicación.
nada te va a llegar porque eres bonito, porque Claro. tienes los ojos azules, sino con el trabajo. Y así iniciamos. Y hicimos un compromiso con nosotros mismos al tal punto que puse de lado mi empresa privada para dedicarme 100% a la política, algo que era un terreno totalmente nuevo para mí. Comencé a estudiar de política, a aprender, a conocer de nuestro liderazgo, la historia de la República Dominicana en temas de los grandes presidentes, los grandes líderes, las transiciones de nuestra democracia. Es decir, ha sido toda una carrera que para mí, de verdad, no me arrepiento hoy de haberlo hecho y haber tomado este camino. ¿Cómo es ver la historia dominicana desde los ojos de una persona ajena a la política, ajena en el sentido de que quizá un poquito antes de pertenecer a un sector externo de un partido, o, o cómo es ver la historia del país desde los ojos de una persona que no está involucrada con un partido y desde los ojos de una persona que ya forma parte de una organización política? Mira, cuando no estás involucrado en la política, tiendes mucho a criticar las cosas. A decir, esto se debió haber hecho de esta forma, esto no se hizo de esta forma. A no entender los procesos. Y los procesos, primero, en nuestra historia republicana, si analizas, bueno, nosotros tuvimos varias tiranías. Sí. Tuvimos, por ejemplo, la de Lilis. Lili. La de Lilis hubo mucho desarrollo económico, pero no había libertades. O sea, hubo, inclusive el primer tren que se construyó en este país lo construyó Lilis. Es decir, había desarrollo de infraestructura, había un movimiento económico importante, pero no había libertades. Había, llamémosle como le llamaría el líder, había un crecimiento macroeconómico importante. No, ni siquiera eso no existía en esa época. Okay. Había desarrollo. Luego, los 31 años de Rafael Leónidas Trujillo, realmente se construye un Estado. No existía el Estado dominicano. Sí. Y se hacen las obras de infraestructura más importantes que todavía, al día de hoy, hay algunas por ahí que permanecen en muy buenas condiciones. Pero tampoco había libertades. Viene el gobierno del presidente Bosch, el gobierno del PRD del 1962. Realmente las elecciones fueron en diciembre del 62. Okay. Él tomó posesión en enero del 63. Y luego 7 meses fue derrocado. ¿Qué pasó con Bosch? Bueno, demasiado adelantado. O sea, una constitución muy avanzada, con pensamientos que quizá hoy día todavía son muy adelantados. Sí. Y entonces eso chocó con lo que diríamos aquí popularmente lo que es el establishment. O sea, ese sector que está metido de lleno en el Estado, en cómo se maneja la economía, en cómo se manejan muchísimas cosas. Viene la Revolución de Abril del 65, nuestra segunda intervención por los Estados Unidos, la primera del 16, que fue por un tema de aduanas y de impuestos. Esta fue por un tema político. Y ahí empieza la transición, donde el doctor Joaquín Balaguer juega un rol muy importante. Y mucha gente entiende, y quizás no lo asimilan. Si buscas cualquier dictadura en Latinoamérica, Chile, Argentina, el periodo post-dictadura es un periodo, es una transición. Sí. En los 70, en la Guerra Fría, estaba marcada por el comunismo, por el supuesto comunismo que se le atribuía. Y no, con esto no quiero justificar lo que ocurrió ahí con vida de seres humanos ni nada de eso. Pero era un proceso que iba a ser difícil. Tú venías de 31 años, donde porque tú le caías mal al jefe, te eliminaban. Y no necesariamente él te mandaba a eliminar, era ya el sistema que había perverso, antidemocrático, que era el que te eliminaba. Se perseguían a los periodistas, se perseguía a la gente, etcétera. Pero ese proceso de transición tenía que ser así. Esos 12 años de Balaguer tenían que ser... Pero es que igual en no ese necesariamente proceso de 12 años hubo también persecución a las personas que no pensaban como Balaguer. El Balaguer de los 12 años y el Balaguer de los 10 años ¿de qué periodo fue el de los 10 años? Del 86 al 96. Sí, Correcto, 86 al 96. Son dos Balaguer muy distintos. Totalmente. Pero fíjate que acuérdate que ¿quién acompañó a Balaguer en los 12 años? El mismo régimen. O sea, era el mismo aparato militar y el mismo aparato político de Trujillo. Recuerda que uno de los cerebros más importantes del gobierno de Trujillo era Balaguer. Sí. ¿Te entiendes? Entonces, Eso fue presidente, entre comillas, en un periodo de la tiranía. Fue presidente títere se le llamaba, ese es el nombre. Fue presidente títere de la tiranía en un momento. Exacto. Entonces,
instaura, vamos a decir, la esperanza democrática en el 1978 cuando gana el PRD, Sí. bajo una gran crisis política, bajo muchísimas demandas que hubo que satisfacer al balaguerismo. Y entonces, grandes logros, gobierno de Antonio Guzmán, logros en temas de democracia, se liberan los presos políticos, se permite a los exiliados que vuelvan al país, es decir, democráticamente el país avanza en ese gobierno. Luego viene el segundo periodo del PRD con Entonces llega Salvador Jorge Blanco. Entonces bien, tenemos lo mismo, un gobierno bastante democrático, con muchas libertades, pero en el tema económico el país no avanza. Okay. O sea, no había una sola obra de infraestructura que exhibir. Muchos casos de corrupción. De hecho, dicen que la causa del suicidio del presidente Guzmán era porque iban a acusar a su familia de supuestos actos de corrupción. El propio Jorge Blanco es llevado a la justicia por temas supuestos de corrupción también. Es hecho preso. Entonces, fíjate cómo esa parte de la historia, venimos de no democracia al comienzo de una democracia, al nacimiento de la democracia con el PRD, y luego entonces Balaguer aprovecha la oportunidad porque es el referente más cercano. Y también aprovecha vamos a decir, el caos en el que vivía el PRD. El caos que acostumbra el PRD. Sí, para bien o para mal, esa es la característica. Yo pienso que el exceso de democracia a veces, entre ellos mismos. Una cosa, vamos a poner un pin, vamos a seguir desarrollando esto, pero vamos a poner un pin porque yo tengo una pregunta más adelante, del apresamiento de Jorge Blanco. Porque es un presidente en prisión, un expresidente en prisión. Yo tengo una pregunta sobre eso más adelante, pero sigue diciéndome, perdón. Bueno, entonces, Balaguer, en el gobierno 86-90, es uno de los peores gobiernos que Balaguer realiza en el tema económico, porque emitió una cantidad de recursos inorgánicos enormes para poder desarrollar obras que él quería desarrollar. Eso desestabiliza la economía y por eso prácticamente en el 90 el PLD gana las elecciones. Y mediante un fraude que se realizó, acordémonos que en esa época el PLD sacó 1 millón de votos, en el 1990, con Juan Bosch como candidato. ¿El PLD ganó las elecciones o la ganó el PRD? Lo pregunto porque yo no tengo memoria de eso. Ganó Balaguer, pero... Sí, o sea, yo sé que... Al que se reconoce es a Balaguer. Sí. Pero el PLD ganó y hubo un fraude inflagrante. En el año 90, entonces, por eso es que ahí empieza a abundarse la crisis política en la República Dominicana en el 90. Que yo escucho una historia de un momento en el que están sentados a la hora de firmar el acuerdo... El pacto de corbatas... el acuerdo de el de Santiago otro. Ese otro. Mi abuelo tiene un libro a propósito del acuerdo de Santiago. Lo pueden buscar en cualquier librería aquí. El pacto por la democracia se llama. Exacto, el pacto por la democracia. Sí. Que cuando se firma... se va a afirmar que están leyendo el pacto, yo creo que frente a la prensa, hay alguien que le dice al presidente Bosch, eso no fue lo que acordamos. Vamos a pararnos y vamos a irnos. Y no se paró Juan Bosch. Y eso, quizá eso es un punto de la historia. Yo estoy destrozando algo que me contaron, pero la idea es esa. No sé si es Atuey de Camps o alguien que le dice a Bosch, eso no fue lo que nosotros... No, Atuey estaba en el PRD. En el PRD. Bueno, hubo alguien que le dijo a Juan Bosch. No conozco eso no fue, o a Peña Gómez, o a Atuey a Peña Gómez le dijo. No, porque a Peña se le complació con todo. O sea, entre comillas. Hubo alguien que me comentó, que comentó en un lugar, no me comentó a mí específicamente, comentó en un lugar donde estábamos hablando todos, y dijo eso, que hubo alguien que dijo, no, es que eso no fue lo que acordamos. Y le dijo al líder de su partido, que ahora no recuerdo si fue a Juan Bosch que se lo dijeron a Peña Gómez, eso no fue lo que acordamos. Parémonos y vayámonos. Bueno, pero estaba la prensa aquí. No, ya era tarde, ya estaba firmado. Además, estaban los organismos internacionales y todo eso. Yo creo que solo el hecho de haberle recortado el periodo a Balaguer y ya, que Balaguer entendiera que se tenía que ir, que no podía volver en lo pronto, creo que fue un gran logro, porque no solamente era, a pesar de que esos últimos 4 años de Balaguer fueron muy buenos para el país, ya esa mística que traía todo el acompañamiento del régimen había que dejarlo atrás para que el país siguiera avanzando. Entonces, Peña Gómez cae en un gancho porque entendía que no podía perder. De hecho, como no perdió, ganó en primera vuelta. Exacto.
pero le metieron ahí el 40% y eso fue funesto y jamás pensó también que un joven de apenas 42 años, prácticamente desconocido, prácticamente no, desconocido para el Sí. país, con un partido muy pequeño, con unos 18, no recuerdo si eran 18.000 o 24.000 miembros que tenía el PLD, iba a lograr esa proeza. Pero bueno, Es verdad, no sé si usted estaba cerca en ese momento, creo que no ya, o todavía no había llegado ahí, pero es cierto que al quien le lleva al presidente Fernández, quien lleva al presidente Fernández donde Balaguer, es Danilo Medina. no, No, no es cierto. no. Porque esas son de las fábulas ¿Quién, no, quién fue el armador? Según me cuentan, el armador de esa gran alianza con el doctor Balaguer fue el difunto Miguel Coco. Ok, Danilo participó, pero el estratega, el que, vamos a decir, el que amarró, perdón, fue don Miguel Coco, que era un político muy avisado, muy... y hasta lo que yo, la referencia que yo tengo de Don Miguel Coco también es que es todavía, hasta donde se le conoce, referente de honestidad. muy honesto. Hasta lo que yo conozco y he escuchado y sí, todo el tiempo. Yo soy muy cercano a su familia porque uno de mis grandes amigos estuvo casado con una de sus hijas por mucho tiempo y los conozco, lo llegué a conocer a don Miguel, una estrella, un tipo de verdad fantástico, una persona... Bueno, se logra esto, llega el PLD por primera vez al poder en el 96 y ahí empieza entonces realmente la combinación de la democracia, de la apertura democrática, del fortalecimiento de nuestras instituciones y el desarrollo económico. Vamos a echarte un poquito más para adelante para que puedas recogerte ahí, para que puedas recogerte mejor hablando. Y es el único partido, Dale. es el único partido que en 20 años, el de los últimos 25 años, logró lo que ningún otro partido había logrado. Entonces, esas transformaciones que si tú lo ves de afuera, volviendo al origen de la pregunta, Sí. no sabes los sacrificios y lo difícil que ha sido llegar a donde estamos. Ahora fíjate que hay una revolución de que los empresarios quieren ser políticos, porque creen que es fácil. O sea, y la política es un oficio. El que es político debe ser político. El político no puede ser empresario ni viceversa. Eso es una tergiversación Claro. del proceder de un Estado, de un país. Entonces, ya, como te decía, ya en el 2000, 2003, 2004, ya yo estoy muy de lleno ya directamente con el presidente Fernández y cuando él llega al poder, que ganamos las elecciones del 2004, abrumadoramente, en primera vuelta, yo me retiro a mi oficina, a volver a mis orígenes. O sea, hice una pausa ahí de 3 años, 4, y vuelvo a la oficina, pero él me manda a buscar a través de don Luis Manuel Bonetti, que era el secretario administrativo de la presidencia, que quiere que yo participe en el gobierno. Y yo le digo, no, pero es que yo no hice campaña para ser parte del gobierno. Yo hice campaña para que este país avance. Y vuelvo a mi sector privado, pero me pusieron a pensarlo, que era una oportunidad y de verdad, como yo tenía ese sentimiento de servicio. servicio y además siempre he creído mucho en el pensamiento progresista de Leonel Fernández. Bueno, me di la oportunidad, tuve que hablar mucho con mi esposa en ese momento, que no quería, pero acepté. Y de ahí realmente el caramelo envenenado me traicionó. Pero le doy muchas gracias a Dios porque como servidor público tuve los 8 años del presidente Fernández al servicio del país y hicimos grandes cosas, de verdad. ¿Dónde, en qué, desde qué? Estuve primero como director de ingeniería del Palacio Presidencial, toda una experiencia. Imagínate estar en el centro del poder. ¿Eso fue antes o después de la oficina supervisora? Eso fue antes, Okay. antes. Fue 2004, 2010. Y ahí tuve la oportunidad de junto a un gran equipo de trabajo, primero profesionalizar el servicio público en el Palacio Presidencial. Y lo digo con muchísimo orgullo, al día de hoy el equipo que formamos y que pusimos a trabajar está intacto ahí. Okay. Supervisores, ingenieros, técnicos, todo un sistema como si fuera la Casa Blanca funciona. De hecho, don Luis Manuel siempre recibía elogios de mandatarios que venían, que se acordaban del viejo palacio con el nuevo palacio, con la organización, con todo eso. Y entonces en el 2010 finalmente el presidente nos da la oportunidad de ya tener una posición a nivel nacional, que fue la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo de las Provincias.
el presidente en el 1997, mediante un decreto, si mal no recuerdo, el 9714, crea la Oficina de Desarrollo Provincial, que no era más que conglomerar o unificar en cada provincia el liderazgo de la provincia, tanto en el aspecto social como el aspecto económico, el aspecto cultural, el aspecto religioso, todo el mundo, para que el gobierno tuviera, en este caso el presidente de la República, una comunicación bidireccional con esos sectores y esas necesidades que tenían esas provincias, poderlas canalizar de manera más ágil, rápida y eficiente desde el gobierno. Ahí tuvimos 2 años y fue una experiencia maravillosa porque me permitió conocer a gente. Primero ya yo conocía el país porque venía de construir mucho en el país entero, pero me dio una oportunidad de conocer rincones que nunca pensé conocer varias veces y conocer a gente, mucha gente buena. Y desde ahí, entonces, ya, vamos a decir, catapultar mi plataforma política, que es cuando cuando salimos del gobierno en el año 2012, aspiro por primera vez a una posición electiva dentro del partido, que fue en el año 2014. ¿A qué posición fue eso? Al Comité Central a nivel nacional. Ok. Eso, las posiciones al Comité Central en el Partido de la Liberación Dominicana, puedes ir por un municipio, por ejemplo, Baní. Pero si es en la capital, puedes ir por una circunscripción, o sea, la circunscripción 1, 2 o 3, o en el caso nuestro, aspiramos a nivel nacional. Okay. Y en esa oportunidad, mal contados los votos, en 2014 tuvimos casi 60,000 votos. Cosa que partidos minoritarios no sacaron ni cerca de ahí en las elecciones ni del 12 ni del 16. Pero eso fue más que, para mí, un reconocimiento al servicio que dimos desde el Estado, que los compañeros del partido dijeron, mira, esta persona cuando fue funcionario siempre nos escuchó, siempre estaba con nosotros. Y les agradezco y estaré eternamente agradecido a esa elección en ese momento. Y de ahí en adelante hemos seguido tratando de avanzar. Yo te oigo hablar y en otras entrevistas, o digo en entrevistas, porque esto yo no lo considero una entrevista, en entrevistas, yo cada vez que te oigo hablar del Partido de la Liberación Dominicana, cuando no hablas del pasado de hace 6, 7, 8 años, cuando hablas del pasado reciente, dices el partido en el que estábamos. Dice la estructura política a la que pertenecíamos. El viejo partido. El viejo partido, eso. Pero entonces tú ves una diferencia muy clara porque aquí una de las primeras veces en las últimas semanas que te he visto en medio de comunicación, que te escucho mencionar al PLD cuando tú hablas del PLD de aquellos años. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia entre ese PLD de aquellos años y el viejo partido al que pertenecían? Pues o sea, tú no lo mencionas, tú no mencionas ni el partido, ni al antiguo presidente, tú no mencionas nada. Mira, como te decía, el proyecto PLD, el proyecto que Bosch concibió y creado junto a grandes hombres y mujeres, entre lo que incluye el propio Danilo Medina, no se puede ser mezquino. Sí. Gobernó 20 de los últimos 25 años y los resultados están ahí. Este es otro país. La República Dominicana, cuando el presidente Fernández llega al poder en el 2004, teníamos un Producto Interno Bruto de 18,000 millones de dólares. Y cuando él deja en el 12, lo deja en 60,000. Y cuando el PLD sale del poder, lo deja en 80,000. Y ya para este año estaba proyectado, si no es por la pandemia, en 90,000 millones de dólares. Un crecimiento impresionante. Esa es la riqueza de nuestro país. La riqueza se crea cuando los gobiernos generan las condiciones para hacerlo. Ese proyecto progresista, ese proyecto democrático, ese proyecto de construcción de país, fue hasta el 2012. Ese era el PLD, el que yo creía y el que yo participé y me sacrifiqué durante los últimos 20 años. Pero ellos, esa generación que lo construyó, se sacrificaron por 50 años. El presidente Fernández sale del PLD siendo fundador y habiendo dejado 47 años de su vida en ese partido y 18 años en la presidencia de ese partido, habiéndolo llevado al poder 5 veces, porque las 3 que él fue presidente lo llevó, pero también, si no es porque se involucra en el 12, no gana en el partido, y si no unifica en el 15, tampoco ganábamos en el 16. Es decir, él ha sido responsable de esas últimas 5 victorias. La del 96 fue una victoria extremadamente responsabilidad del doctor Balaguer, que nos prestó su base social en ese momento para que fuéramos gobierno. Entonces, esa mística, esa ideología, se perdió en el 12 cuando se cambia
el proyecto colectivo por el proyecto personal. Cuando el presidente Danilo Medina y sus asesores y su equipo entienden que el tema era perpetuarse en el poder por encima de lo que fuera, sobre todo transgrediendo y atropellando nuestra Constitución, ya ese partido dejó de ser la razón de ser. Y entonces nosotros, cuando nos vemos obligados a salir, no teníamos otra opción. Claro. En octubre del 2019, mercadológicamente ya lo dejamos atrás. Tenemos muchos amigos, yo tengo muchos amigos, el presidente Fernández tiene muchísimos amigos, pero ya, nosotros estamos construyendo una nueva historia en la Fuerza del Pueblo y estamos enfocados en eso. Una pregunta. Aquí vamos a empezar a hacer algunas preguntas que yo estoy seguro que la gente tiene y que yo mismo me hacía. Un camino a unificación cuando el presidente Medina empezaba a dar señales de querer perpetuarse en el poder, con lo que yo honestamente no estoy de acuerdo tampoco, no era quizás, yo no sé, viendo desde afuera, no sé qué tan lista podía estar ella en aquel momento, no era quizás llevar en aquel entonces, la esposa del presidente, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. No era esa quizá un camino Es que de unificación. lo primero es que los liderazgos no se traspasan. Los liderazgos se construyen. Y fíjate que Pero y eso no fue lo que hizo Balaguer cuando apoyó. Recuerda, yo estoy siendo la voz del pueblo en este momento. Tranquilo. O sea, Interesante. yo sé cómo lo veo, pero igual, lo que yo entiendo que se pudiese interpretar es que quizás eso fue lo mismo que hizo Balaguer en el momento. No, Balaguer lo que hizo fue que le cerró el paso a Peña Gómez en el 96. Tranquilamente. No traspasó su liderazgo. No traspasó su liderazgo. Hay una anécdota interesantísima que me la ha hecho el presidente Fernández y se la ha hecho a mucha gente. Cuando gana Ojalá la haga pronto en este podcast. Esperemos que sí. Cuando él gana las elecciones en el 96, él va donde el doctor Balaguer. Y le dice, presidente Balaguer, deme la lista de los reformistas que usted quiere que yo nombre en el gobierno. Balaguer le dice, no, absolutamente a nadie. No me nombre a nadie. Y en la casa de Balaguer afuera estaba lleno de reformistas cabildeando. Y el presidente Fernández dice, ¿pero por qué? Dice, no, mire, desde que usted nombre a cualquier funcionario, ya ese funcionario no es mío, es suyo. Ya él va a obedecerlo a usted y no a mí. Y yo quiero volver al poder. Entonces, tú tienes que construir en los partidos viejos, en esa etapa, no el viejo partido, en el sistema de partidos políticos de hace 20 años, tú podías acceder al poder teniendo una base social. ¿Por qué Balaguer se perpetuó, gobernó 22 años? Construyó una... Pero está bien, la otra palabra era bonita también. A mí me gusta la construyó una base social que se la presta a el PLD en el 96. ¿Por qué el PLD pierde en el 2000? Porque en ese momento el candidato del PLD también se obstina. Balaguer le dice, devuélvame el favor. Yo le presté mi base social, ahora ustedes que el gobierno tiene un peso específico en unas elecciones, préstenmela a mí. No, nosotros vamos a ir a competir. ¿Y qué pasó? Se dividió en tres el pastel. ¿Quién era el candidato del PLD en el 2000? Danilo Medina. Ah, ok. Entonces, perdimos en el 2000 porque no entendimos por qué ganamos en el 96. ¿Qué ocurre? Cuando viene la debacle del 2000-2004 o 2002-2004, que fue al final que Hipólito... siendo justo, que Hipólito... obstinado también, porque sí, y déjame decirte algo, las medidas que él tomó para salvar los bancos quebrados o los problemas que tienen los bancos fue la medida correcta. Donde él se equivocó fue en él reelegirse. Ahí fue que se equivocó. Que personas muy cercanas en su entorno, que confían o confiaban, no sé si confían todavía en su palabra, estaban convencidos en los primeros 2 años de que él no iba a reelegirse. Yo lo que percibo desde afuera es que él se dejó ensalzar, o no sé si ensalzar o ensalzar es el término correcto, del entorno. La gente que estaba cerca de él, es lo que yo percibo desde afuera, lo empujó, lo llevó a eso. Al final la decisión es de él. Pero lo que pasa es que cuando tú no tienes un criterio claro de por qué tú vas a la política, te pasa eso. En el año 1998, el doctor Balaguer manda a buscar a Leonel Fernández, siendo presidente de la República. Le dice, mire, presidente, relíjase. Yo voy a aprobar que en el Senado, que todos los senadores eran de Balaguer, se modifique la Constitución para que usted se relija. Y el presidente Fernández le dijo que no.
Que es imposible, que él no iba a modificar la Constitución para beneficiarse de él. Amable Aristi fue y le dijo, póngase los pantalones, presidente, relíjase. No lo aceptó con 43 años de edad. ¿Por qué? Porque tiene su visión clara de qué es el Estado y qué es nuestra Constitución. Y cuál es el rol de un político correcto en la construcción del Estado dominicano. Fíjate que en el 2012, 26 senadores de su partido le dijeron, modifíquela para que usted se quede. Tampoco la modificó. O sea, tú tienes que ser coherente también. Entonces, volviendo al tema de la base social, en el 2004, cuando viene la crisis, ¿cuál es el referente que tiene la sociedad dominicana, el pueblo dominicano? Bueno, un gobierno moderno, honesto, de desarrollo, que realizó Leonel 96-2000, pero no tiene ninguna referencia de Danilo Medina, porque perdió las elecciones. O sea, no había gobernado. Entonces, el referente era, el candidato obligado era Leonel Fernández. A partir del 2004, ya Leonel, con mucho más experiencia, con mucho mejor conocimiento y más claro conocimiento de lo que es el Estado, y con un partido unificado, comienza a construir la propia base social del PLD. Recuerda que ganamos, teníamos apenas un senador y un alcalde, José Tomás Pérez y Roberto Salcedo, y luego las elecciones se fraccionaron, motivo del pacto del 94, hasta que llegó el PLD a tener 31 senadores de 32 y tener la mayoría de diputados. Entonces, con esa estructura se comienza a construir la base social del PLD, que es la que lo mantiene en el poder por 20 años. Entonces, volviendo a la pregunta, no se me olvidó, no me la has respondido. No era en 2014, fue 2014. Ah, lo de Margarita. No era, esa no era 2014 y más reciente, hasta la candidatura reciente, la fatídica candidatura del candidato a presidencia del PLD. No era, Margarita no era un camino de unidad, es que como lo vemos desde afuera. Pudo haber sido. Ahora, en los procesos democráticos, ¿qué es la democracia? Es la participación. Si el partido en el año 2012, ¿por qué el presidente Fernández no permite que Margarita participe? Porque era él. Entonces, él siendo presidente y su esposa siendo candidata, ¿qué iba a pasar? Se iba a aplastar a Danilo Medina. Entonces, él lo que prefiere es retirarse y dejar que participen todos los candidatos, porque además doña Margarita en ese momento tampoco tenía una carrera orientada y fundamental, tenía muchos niveles de popularidad, eso sí. Como primera dama hizo un trabajo extraordinario. Claro. Pero no es lo mismo tú tener 2 periodos de primera dama que tú tener una carrera de 20, 25 años, 30 años en un partido político, no es lo mismo. Conocer los compañeros, organizar compañeros, no es lo mismo. Entonces, por eso él decide y prefiere que haya una competencia abierta. Y gana, en ese momento gana el licenciado Danilo Medina. Y fíjate que él, de manera correcta, hasta que el PLD no tiene un candidato, él no apoya a nadie. Contrario a lo que hizo Danilo en el 20, que previo a las elecciones ya estaba apoyando a uno. O sea, ya él estaba siendo desigual en esa lucha democrática. Entonces, esa es la diferencia. Ok. Con todo... Estábamos hablando en un momento de gran parte de la historia política de la República Dominicana. Mencionamos a Jorge Blanco. Hay mucha gente que dice que le teme a ver a un presidente en prisión. Dicen que eso puede desestabilizar una economía, que eso puede desestabilizar un país socialmente. Yo no sé si tú quieres darme un pensamiento tuyo o del partido, como tú quieras. Pero, ¿qué piensas? ¿Cuál es la posición tuya frente a eso? A ver, no estoy hablando de casos específicos. Asúmanlo y llévenlo donde ustedes quieran, a quienes escuchan o están viendo. ¿Es posible ver a un primer mandatario en prisión si la ley y la justicia se cumple a ese nivel? Yo entiendo que sí. Yo no veo por qué no. Porque el favor que te da el pueblo es para que tú hagas las cosas bien. Y cuando tú eres presidente, como tú decías ahorita, tú puedes tener un coro, un grupo que te agiten, que te pongan en sobresalto, que te vuelvan loco, pero ya está en ti si te vuelves loco. Claro. Y no solamente un presidente, cualquier funcionario sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y nadie está obligado a lo imposible, absolutamente nadie. Entonces, yo te diría que hace 15 años, 20 años, era difícil ver un presidente, pero ya lo ves en América Latina, hay más de uno. Sí. Y van a caer más. Y los que no están presos lo están persiguiendo.
Y es precisamente porque actuaron de manera incorrecta. Entonces el pueblo es soberano, nuestra constitución, nuestras leyes son claras. Cuando usted va al poder, va al Estado, va a defender los bienes públicos y va a administrar en beneficio del pueblo la riqueza de un país. Una cosa que percibió la gente en el momento de que el presidente Fernández sale del PLD y entra o se une o absorbe la estructura del Partido de los Trabajadores Dominicanos, es que compraron un partido. O sea, textualmente. Yo conozco personas dentro de esa institución, personas que yo siento que son íntegras, que son honorables, que son gente seria, pero eso es algo que la gente percibe. ¿Cómo funciona eso? Porque aquí, así mismo lo tengo aquí. Dice la pregunta, ¿cómo puede creer la gente que no se compró un partido cuando el presidente Fernández sale de una institución a otra? Mira, te voy a revelar algo. Vamos a ver. Que no sé si me atrevo, pero bueno. No, tío, no te Mira, cuando viene la crisis del 6 de octubre, nosotros la vimos venir, esa crisis. La vimos venir antes. La crisis del 6 de octubre, para quienes están escuchando, es la primaria del Partido de la Liberación Dominicana, donde, voy a decir supuesto, porque no sé si está aprobado por la justicia, donde el presidente Fernández denunció un supuesto fraude por parte del poder, no, porque supuesto, el candidato a la presidencia del PLD era el candidato de Gonzalo Castillo, era respaldado por el presidente Medina. En un supuesto fraude, no. Las elecciones cerraban a las 6 de la tarde y permitieron que ese candidato, la gente de ese candidato votara hasta las 3 de la mañana del otro día. Okay. O sea, y eso fue bajo los ojos de la Junta Central Electoral y luego expresado en un informe de 21 hallazgos de la Organización de Estados Americanos. Eso no hay supuesto, eso está claro. Okay. Pero nosotros estábamos previamente viendo por dónde andaba la cosa del 6 de octubre, por la forma de operar de Danilo Medina y su gente. Siempre con trampas, siempre con mala fe. Y ya estábamos viendo posibles alternativas. Hasta que llega el 20 de octubre, que es cuando decidimos salir. Apenas unos 14 días después de las primarias del PLD. Y imagínate tú, un liderazgo como el del presidente Leonel Fernández. Al otro día tenemos 10, 12 instituciones políticas que querían que él se fuera para allá. Pero de esas 10, 12, igual me imagino que entienden que un candidato como el presidente Fernández llega con recursos importantes. No, para nada. Viéndolo de la política como la política que nosotros, los que no estamos involucrados. Por eso te digo desde adentro. Desde adentro te digo que no. Absolutamente no. Cualquier partido se hubiera privilegiado de fusionarse con la corriente del presidente Fernández y asumirlo a él como su líder. Okay. Fíjate que tanto es así que y de las opciones que había más de una, habían varias que se consideraron de manera seria. La que más ideológicamente, la que más por la tradición y sobre todo por lo que mencionaste de la gente que conoces ahí, la honestidad, la probidad el liderazgo político de ese partido, era el más idóneo. Y de manera totalmente desinteresada, mediante una asamblea donde unánimemente se votó a favor de cederle la presidencia del partido y hacer la fusión hacia lo que es hoy la Fuerza del Pueblo, ese partido votó sin absolutamente ningún centavo, absolutamente. O sea, desde antes del 6 de octubre se estaba pensando en la posibilidad de salir del PLD. Tú sabes, claro, tú sabes que como en toda guerra tú tienes varias estrategias. Claro. Y ya eso nosotros lo veíamos venir. No era que estábamos totalmente seguros, pero era una posibilidad, como finalmente ocurrió. Y de verdad la generosidad de los amigos del Partido de los Trabajadores Dominicanos, su presidente en ese momento, el buen amigo Antonio Florián Peñita, el secretario general, también nos apoyó Francisco Luciano, un gran amigo, y toda la dirección política. Es el serio que yo conozco ahí. Francisco es una estrella, un gran amigo. Digo, es el serio que yo conozco ahí, no porque no haya más serio, pero el que yo conozco, ahí son todos son serios, son muy serios. Como hermano de mi papá. Entonces no hubo absolutamente más que lo que hoy tenemos. El PTD había sido un partido tradicional, 39 años de formación, pero unos 14 electorales, sí, y nunca habían tenido el éxito electoral que tuvieron ahora, claro. De la mano del presidente Leonel Fernández y de
todo el que acompañamos al presidente Leonel Fernández, en no apenas un año. Y no se pensó en ningún momento, esto yo lo hablé con el amigo de nosotros, y le dije, pero es que si hay una persona que pueda hacer en este momento, donde ya se puede llevar candidaturas independientes, se case con la historia, no se pensó en eso, en ir como candidato independiente. Yo creo que la ley electoral lo permitía. En ese momento los plazos se habían vencido. Ok. Fíjate que fue todo un tema de una coalición. De hecho, nosotros no nos fue mejor en las municipales y en las congresuales porque el PTD no se había reservado ninguna candidatura. Entonces tuvimos que valernos de una coalición con el Partido Reformista, el Bloque Institucional Socialdemócrata, otros partidos que sí tenían, el PQDC, que sí tenían reservas, y utilizar esas reservas para poder colocar compañeros que habían salido del PLD y que tenían aspiraciones a diferentes puestos. En el proceso electoral, la Fuerza del Pueblo hizo una alianza con el Partido Revolucionario Moderno. En tema congresual y municipal, me parece, ¿verdad? Senatorial y municipal. Senatorial y municipal, ok. Diputados no, solamente senadores y municipal. Genuinamente había, yo sé que estoy hablando de un expresidente, de una figura política importante, pero había una genuina aspiración a ganar la presidencia. O sea, porque yo sé que de hecho el presidente Abinader lo dijo el otro día, que la meta era, no lo dijo Abinader, lo dijo alguien con quien que lo apoyó después. La meta era sacar al PLD del poder. O sea, genuinamente el presidente Fernández tenía la esperanza o la proyección de ganar las elecciones. Por supuesto. Recuerda que venimos del 6 de octubre de obtener 1 millón de votos en las internas del PLD. 6 de octubre de 2019. En abril del 2020, con un partido recién nacido, con una fuerza política estructurándose sobre la marcha, y cuando te digo sobre la marcha era tener logo, tener nombre, tener estatutos, tener todo, tener personalidad jurídica ante la Junta. Todo eso al mismo tiempo de estar en campaña. En abril, nosotros estábamos por encima del PLD. En las encuestas teníamos un 26%, el PLD tenía un 21%. ¿Qué ocurrió? Entra la pandemia en marzo y todo el mundo se retira, menos el candidato del gobierno. Y el gobierno invierte 120 mil millones de pesos en su candidato. Por mi casa pasaba todas las noches 15, 20 guaguas con la cara de Gonzalo. Fumigando, dando kits de limpieza. Eso era campaña, cuando los otros no podíamos. Yo que soy secretario de propaganda del partido, yo no podía salir a colocar una valla. No me lo permitían. Las empresas de valla estaban cerradas. Para nosotros, pero para ellos no. Entonces, ahí se marcó esa diferencia. Entre que estábamos en segundo lugar y, de hecho, llegamos al día de las elecciones, para que tú entiendas, como partido, con un 18% de intención de voto. Todavía estábamos competitivos al día de las elecciones. Okay. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí ocurrió que vino una ola, que fue esa que acabas de mencionar, que era el objetivo de sacar al PLD. Y inclusive gente que iba a votar por el presidente Fernández, por la Fuerza del Pueblo, dice, bueno, Leonel no va a ganar, está en un 18, vamos a votar por Luis para sacar a Danilo. Acuérdate que el PRM y Luis duraron un año frisados en 35. No, 32, 35, 34. No subían de ahí. Hasta que se genera esta ola, producto de la división que hubo en el Partido de la Liberación Dominicana. Ok. Otra pregunta. Estamos hablando del partido. Ahora mismo hay una serie de casos de corrupción en el ambiente social del país. Yo no quiero, o si tú quieres decirme qué piensas sobre los casos que se están llevando, perfecto. Pero mi pregunta viene más directa en relación a las figuras políticas con las que se asocian los partidos. El PRM en un momento aceptó a un candidato, yo no sé de quién, Amable terminó siendo candidato o apoyando al presidente Abinader, creo. Yo sé que hay unos candidatos que yo decía... me parece que a Gonzalo. Pues. A Gonzalo. Sí. Bueno, pero hay unos candidatos, de hecho, el PRM llevó al que es ahora alcalde de Santo Domingo Oeste, que no tiene buen capital político como lo percibe la gente. Mi candidato en Santo Domingo Oeste era el candidato de la Fuerza del Pueblo, por supuesto. Y asimismo hay figuras políticas que se han ido a la Fuerza del Pueblo que tienen una reputación cuestionable.
O sea, yo te puedo decir puntualmente de quién te estoy hablando, que no hay necesidad de decirlo, pero hay figuras políticas que tienen una reputación cuestionable. Eso no se ve en los partidos el decir, espérate, pero perfecto, esta persona tiene una estructura, tiene gente, pero ¿qué tanto me aporta frente a una clase media que está poniéndole más atención a la política? Yo te voy a contestar como si estuviéramos en los Juegos Olímpicos. Vamos a ver. Hay medallas de oro, Sí. medallas de plata, medallas de bronce. En la política igual, y también hay de cobre, de hojalata y de aluminio. ¿Ya? No entendí. Yo no entendí. Yo no te entendí. Todo el mundo tiene un valor. Absolutamente todo el mundo tiene un valor. Y a menos que esté alguien condenado por la cosa irrevocablemente juzgada, siempre será bienvenido en nuestro partido. Ok. No. Perfecto. Déjame ver que tengo aquí otra pregunta que quería hacerte. Ok, vamos a hablar un poquito de actualidad antes de terminar. Tenemos más de un año ya, y estamos en junio, 1 año y 3 meses, 4 meses encerrados. 15 meses. 15 meses, 1 año y 3 meses encerrados con las libertades a medias, porque de eso se trata a la larga. ¿Qué piensas tú, ya poniéndote esa antesala a la pregunta, de obligar o no a la gente a vacunarse? Mira, yo pienso que estamos en un sistema de un clima democrático de libertades. Primero, los derechos fundamentales de la gente hay que respetarlos. Ahora, el gobierno, el Estado es que nos dirige. El Estado es que nos guía. Entonces, ante una crisis tan severa como nunca se había visto en los últimos 100 años de un tema de salud, un tema sanitario, que es la primera vez que abarca los 5 continentes del país. Estamos hablando de 3.6 millones de muertos en el mundo. O sea, algo nunca visto. En República Dominicana, al día de hoy, que estamos grabando este podcast, hay 3.700 fallecidos. Sí. Hay que tomar decisiones contundentes y importantes. Yo soy partidario, y así lo he colgado en mis redes sociales, de que el gobierno tiene la capacidad de persuadir, de motivar, de conquistar que la gente se vacune. Y yo te voy a poner ejemplos puntuales. El gobierno no está obligado a nadie a darle una tarjeta de bono gas. No está obligado a darle una tarjeta de bono luz. No está obligado a subsidiarle un quédate en casa. Que son las ayudas del Estado. No ¿sabes? está obligado a darte un bono escolar. Esos son planes sociales del gobierno. Yo fuera gobierno, digo, mire, señor Chalhú, usted, esta tarjetica, sí, yo compro mi cilindro de gas, me sale o a mitad de precio o me sale subsidiado. Ah, pues mire, para usted retirar su cilindro de gas, usted tiene que vacunarse. No, ok, bueno, pues no hay problema. Se lo vamos a dar a uno que sí se quiere vacunar. Ok. Por ejemplo, los restaurantes, que es un segmento importantísimo de nuestra economía, restaurantes, bares, etcétera, han hecho un sacrificio enorme. O sea, un sacrificio. Estar abierto durante este año. Sí, ha sido sumamente difícil. Sumamente difícil. Han perdido dinero y se han capacitado para recibir clientes con todos los protocolos que ha exigido la ley. Entonces, ¿por qué tú lo penalizas a ellos? ¿Por qué? Si son los que están sacrificados y están haciendo el esfuerzo según lo que tú has dictado, penaliza al que no se ha vacunado. ¿Usted quiere ir a un restaurante después de las 5 de la tarde, después de las 3? Bueno, enseñe su tarjeta de vacuna. Si no, no puede entrar. Porque el negocio tú no lo puedes penalizar. Ya oficialmente, al día de hoy, durante estos 15 meses se han perdido 500,000 de empleos. Sí. Que no se van a recuperar porque son negocios que ya cerraron. Pero y ahora, 500,000 de empleos sin contar la gente que sigue suspendida porque se modificó la ley. Yo no entiendo esa vaina. Se modificó o hay algún parámetro que permite el Ministerio de Trabajo que te puede extender una suspensión y tú estás de brazo cruzado sin saber si va a volver a trabajar, no te liquidan y sin poder hacer nada. O sea, que estamos contando 500,000 de personas y no estamos contando la gente que está suspendida, que a la larga probablemente van a terminar cancelando. Mira, casualmente yo hice un análisis el día de hoy sobre el manejo de la pandemia. Y fíjate cómo de marzo a diciembre del año 2020
la tasa de contagio estuvo entre el 25% y el 20% y la letalidad, la mortalidad, alrededor del 1.5%. No teníamos vacuna en el 2020. ¿Qué se hizo? Se revisaron las medidas y de enero a marzo del 2021 logramos llevar la tasa de contagio a 2 dígitos. Estuvimos hasta en 8 y pico % en algún momento determinado. ¿Qué no supo hacer el gobierno? Combinar, cuando llegaron las vacunas, con mantener las mismas, las mismas normas de apertura de la economía. Si tú esperas 2 meses después que llegue la vacuna, entonces comienzas a abrir al paso. ¿Qué hiciste? Lo abriste de golpe, cuando la gente no se estaba vacunando, entonces ahora se disparó a la suma horrible de un 27% el día de ayer. Entonces, si el gobierno tiene que imponer, primero vamos a tratar de persuadir, vamos a tratar de conquistar, de socializar una buena campaña que no la ha habido, una campaña efectiva. Yo creo que reciente empezaron a ponerse las pilas. Pero yo vi una campaña, por ejemplo, de uno de mis ídolos, que es el lanzador Pedro Martínez, pero una campaña pobre. O sea, no dicen nada. Sí, o sea, no tiene un mensaje claro. No tiene mensaje claro, no te están diciendo nada. O sea, con tanto dinero que se gasta en publicidad, se puede hacer un mejor esfuerzo. Sí. Y ahora, tu pregunta, si hay que obligar a la gente, yo entiendo que sí. Y no se viola la Constitución. Hay muchos mecanismos legales para lograrlo. Ahora, siempre estoy claro en que primero debemos convencer y persuadir antes que lo otro. Yo creo que el camino es persuadir y motivar de esa forma. Que el no llegar... Yo no sé, yo estoy de acuerdo con que la gente se vacune, pero ha habido yo decía que habían 3.6 millones de muertos por el COVID. ¿Cuántos muertos conoces porque se vacunaron? Exacto. 0. Sí, no, yo hice un episodio del podcast, te lo voy a mandar, o Hochi, para que se lo comparta, con el doctor Yunen. ¿Dónde era esto? Porque al final mi intención con esto es poder entender y aprender de la gente que se sienta ahí y que quien está escuchando pueda quedarse con algo. O sea, al final es eso. Pero lo que te iba a decir es con el tema de obligar a la gente, yo siento que las listas no son, a través de la historia de la humanidad, hacer listas no se asocia con nada bueno. La segregación no se asocia con nada bueno. Y se puede motivar a la gente. Yo estoy viendo negocios, Domex Courier te dice que te va a dar un 40% si tú llevas tu tarjeta de vacunación. Ahí vi que Sunix lleva tu tarjeta de vacunación y tiene un lavado de vehículos gratis. O sea, es motivar más que obligar. Porque si empezamos como yo vi una gente que publicó algo. El gobierno tiene que habilitar una línea para que el que vaya a contratar a un empleado pueda llamar y confirmar si esa persona se vacunó y tener una lista de quiénes se vacunan. O sea, si empezamos por ahí, ¿a dónde vamos a llegar? Porque ya estamos hablando por eso te dije, tenemos más de un año con las libertades coartadas, con las libertades medias. O sea, eso es como yo lo veo. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora te digo como resultado final, o sea, sí, como última opción es, y ni siquiera la obligación per se, o sea, la obligación de un régimen, no. Pero sí imponer la autoridad, porque para eso es la autoridad. O sea, los gobiernos flojos la gente se lo lleva. Sí. César, yo no sé si hay algo más que tú quieras decirle a la gente. Terminamos este episodio, pero no quiere decir que más nunca nos vamos a sentar otra vez. Yo quiero después hacemos otro episodio. Y siempre que tú sientas que haya un tema valioso que se pueda tratar, aquí la puerta está abierta. O la cortina está abierta siempre. Bueno, Jorge, darte las gracias, de verdad. Mi primer podcast que participo, o sea que bien, ahí. El profesor Hochi me debe unos podcasts por ahí que siempre está amenazando. Sí. Pero de verdad me he sentido muy bien, muy agradecido y esperando que salga para disfrutarlo ya como oyente. Y desearte éxito, de verdad, que sigas adelante esta forma de comunicar, dejando algo en la mente de la gente, que es lo importante hoy día. Te exhorto muchos éxitos. Muchísimas gracias, César. Seguro que sí, seguro que sí. Yo lo que quiero es, yo quiero tener en algún momento la oportunidad de sentarme con el presidente Fernández a grabar un episodio del podcast. Pero más que eso, todavía más que eso, si tú me pones a elegir entre eso y que lo convenzamos de que él saque un podcast,
yo prefiero que él saque uno. De verdad te lo digo. Estamos en eso. Vamos a convencer a ese señor. Yo me pongo a la disposición de ustedes. Excelente. A ustedes, nada, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta esta parte de la conversación. Si llegaste aquí, comparte el episodio, ojalá te haya quedado con algo. Ese camino de César, de la empresa privada a la política y la importancia de conocer también la historia política del país. Si hubo algo que ustedes sienten que se me olvidó, que se quedó por preguntar, anótenlo por ahí y me lo comparten. Y compartan el episodio y etiqueten a César Fernández. ¿Dónde? ¿En qué red social? En todas. En YouTube, todas. Instagram, Facebook, Twitter. César Fernández. César A. Fernández F. César A. Fernández F. Que el Fernández es Fernández, pero no es familia del presidente. No, para nada. No tengo tanta suerte. Bueno, pues nada, ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.